Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Aquí en España tenemos, como siempre, como estos días, un día bastante bueno, primaveral. Son las 6:25 de la tarde y aquí estoy de nuevo con todos ustedes para continuar con el libro de Apocalipsis, como les dije. Ayer tuvimos un vídeo especial y era un post sobre estos tiempos delicados, donde estamos cada vez más cerca de ese cataclismo financiero, y fue un post pues de aviso a navegantes para que no les pillen en las corridas bancarias y todo eso, y para que si tienen algo de dinero que puedan poner en salvaguarda, que lo hagan cuanto antes, buscando refugio en el oro y la plata principalmente. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo 13 y 14 del libro segundo de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Y mañana, Dios mediante, no, sería probablemente para el viernes, Dios mediante, pues estaremos viendo, si Dios quiere, el capítulo 15, que termina el libro. Solo un capítulo, y con ese terminamos el segundo libro. Ya solo nos quedará el tercer y el cuarto libros, y habremos completado completado Dios mediante, pues los 8 libros de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Realmente es un estudio maravilloso. Si usted se lo está perdiendo, no sabe lo que se pierde, porque no creo que encuentre algo parecido por ahí. Por lo menos que esté visto este Apocalipsis bajo la luz de tabernáculos. Y atentos a los capítulos de hoy, porque son 2 capítulos muy importantes, porque nos van a aclarar algunas cosas que teníamos muy turbias, porque siempre habíamos estado pensando que era la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, y efectivamente, pero es no solo la revelación de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo, la cabeza con su cuerpo, los vencedores. La palabra cordero, la palabra arnion, como vamos a ver, define a la cabeza unida a los vencedores, y por lo tanto lo que se habla cuando usted lea la palabra cordero en Apocalipsis, está refiriendo a los vencedores tanto como a la cabeza. Así que atentos. Bien, vamos allá sin más demora. ¿Quién es el digno de abrir el libro? El 5º capítulo de Apocalipsis se correlaciona con la 5ª letra del alfabeto hebreo, la Hei, que es el aliento de Dios. También sirve como su número 5, que es el número de gracia o favor. Como escribí en mi libro El significado bíblico de los números del 1 al 40, dice lo siguiente: la Hei, al principio de una palabra hebrea, significa él o he aquí. En medio de una palabra significa inspiración o revelación, y al final de la palabra significa lo que viene de o lo que procede de. Ahí tienen, por ejemplo, la H en Abraham, ¿no? La mete en el medio, significa inspirar. Es cuando ahí Dios realmente entra, y Adán es transformado, es mudado. Digamos que pasa a la madurez de Pentecostés a tabernáculos. Bien, la letra se pronuncia exhalando, inspiración, Abraham, Abraham, porque Dios es quien nos insufla el aliento de vida. Él exhala para que podamos inhalar. Su expiración nos inspira. Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra teopneustos, soplo de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra griega para la frase inspirada por Dios
proviene de una palabra compuesta formada por teo, que quiere decir Dios, y neustos, que significa aliento o viento, de ahí donde viene seguramente la palabra neuma, ¿verdad? Neumático. Por lo tanto, el quinto capítulo de Apocalipsis nos da la inspiración clave de toda la Escritura, lo que Dios ha exhalado para inspirarnos con la mente de Cristo desde el principio. Este capítulo revela la naturaleza central y el alcance de la gracia divina que alcanza su culminación en la restauración de toda la creación, de toda la creación. Repito, el quinto capítulo de Apocalipsis nos da la inspiración clave de toda la Escritura. El caso del libro sellado. Comienza con un caso en la corte celestial para determinar si alguien era digno de abrir el libro sellado. Dice así, Apocalipsis 5:1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar en él. Es evidente que este libro contenía el plan divino para el cielo y la tierra. Vamos a poner el plan divino con mayúscula, que es el plan de Dios. Me gusta destacarlo así. El plan divino para el cielo y la tierra. Por cierto, hoy venía pensando mientras paseaba que Stephen Jones, y después de hablar con la conversación con el hermano, el querido hermano José Luis de México, que realmente el plan divino, como lo ha expresado Stephen Jones, como lo ha hilvanado Stephen Jones, con la claridad que lo ha hilvanado Stephen Jones, yo no he visto a nadie. Ha habido otras personas, hablábamos de Rinaldo Teixidor, que saltaba un montón de perlas preciosas y tal, pero no sabíamos cómo engarzar. Uno escuchaba, veía que había ahí mucha bendición, mucho tal, pero al final no sabía cómo continuar, por dónde ir, cómo atacar, cómo ubicarse, ¿no? Faltaba eso. Y así he visto en otras personas que yo llamo precursores de tabernáculos o incluso algunos de tal, no he visto a nadie que tenga una claridad del plan divino como Stephen Jones, desde Génesis a Apocalipsis. Bien, decía que es evidente que este libro contenía el plan divino para el cielo y la tierra, mostrando el camino por el cual la creación debía ser restaurada para que Dios pudiera ser todo en todos. Sin embargo, el libro fue sellado para que nadie pudiera leerlo y descubrir sus secretos proféticos. Abrir este libro era importante porque esta sería la revelación dada al mismo Juan. Es por esta razón que el libro tenía 7 sellos y estos sellos comenzaron a romperse en Apocalipsis 6:1. El concilio del Señor se reunió para discutir y determinar, ya saben, el concilio, el consejo del Señor, donde participan hombres, participan vencedores, participan ángeles, probablemente también, y donde se toman decisiones importantes. El concilio del Señor se reunió para discutir y determinar quién era digno de romper los sellos y revelar el plan divino. Juan fue invitado a esa reunión del concilio como testigo terrenal de un evento celestial. Nadie calificado, o sea, nadie estaba calificado. Podemos entender por qué nadie en la tierra ni debajo de la tierra pudo abrir el libro, porque la humanidad no estaba en condiciones de conocer la mente de Cristo, ni ningún hombre estaba calificado, pero ¿por qué nadie en el cielo estaba calificado para abrir el libro? Ningún ángel estaba calificado, y el que estaba sentado en el trono no hizo ningún esfuerzo por revelar el contenido del libro. Al principio se estableció que nadie era digno de abrir el libro. Por esta razón Juan se encontró llorando incontrolablemente mientras observaba el dilema celestial. Apocalipsis 5:4 dice: y me puse a llorar mucho porque no se halló a nadie digno de abrir el libro ni de mirar en él. Juan estaba muy angustiado. Entonces, ¿por qué esta escena incluiría un periodo de tiempo en el que no se encontró a nadie digno de abrir el libro? ¿No era Jesucristo digno desde el principio de los tiempos?
Sin embargo, nadie en el cielo fue considerado digno por una temporada. Creo que la respuesta se encuentra en el hecho de que Jesús tenía que venir a la tierra, morir en la cruz, resucitar entre los muertos y ascender al trono antes de ser declarado digno. Yo creo que esto lo podemos poner en resaltado, en negrita. Declarado digno legalmente hablando de abrir el libro, desde un punto de vista legal. Siempre fue digno en lo que respecta a su carácter justo. Sin embargo, para calificar para abrir el libro se requería algo más de él, es decir, que cumpliera su misión en la tierra primero. Jesucristo fue excepcionalmente calificado porque como Hijo de Dios representó el comienzo de la fusión entre el cielo y la tierra, ¿no? Representaba. Esto es lo que le hace único a él, y solo un Hijo de Dios estaba calificado para conocer y revelar a otros el plan divino en su plenitud. Así que leemos en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, he aquí el león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Estaba calificado porque había vencido. ¿Vencido qué? Bueno, todo. El mundo, la cruz venció al mundo, es decir, venció todo. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Durante su vida venció viviendo una vida perfecta. Venció la tentación al comienzo de su ministerio, venció el impulso de evitar su llamado como león de la tribu de Judá, que tenía el llamado como león, que tenía, vamos a poner, esto está un poquito descolocado, el llamado que tenía a morir, vamos a ponerlo aquí, el llamado, impulso de evitar su llamado que tenía, o su llamado a morir, que tenía, aquí sí, que tenía como león de la tribu de Judá. Perdonen, venció el impulso de evitar su llamado a morir, que tenía como león de la tribu de Judá. Su llamado como el león muerto se describe en Génesis 49:9, y nuevamente en Jueces 14:5-6, donde el león muerto es la solución al enigma de Sansón. Ya sabe, el león muere y ahí aparece después un panel de miel, dulzura, después de la cruz tenemos dulzura, es donde viene la dulzura, la madurez. En otras palabras, Jesús fue obediente hasta la muerte, venciendo todas las cosas, y esto le calificó para resucitar de entre los muertos y ascender al trono. Es un león y un cordero al mismo tiempo, el hombre de hierro y terciopelo, león y cordero, la integración de contrarios que solo se puede conseguir mediante la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que uno sea al mismo tiempo fiero y manso. ¿Cómo se concibe eso? Pues bueno, con el Espíritu Santo puede ser. Es un león porque venció todas las cosas. Es un cordero por su naturaleza amante de la paz, por la cual gobierna su amada creación con un corazón de amor. El cordero. Después de que Juan fue consolado, y atentos porque aquí ya vamos a hablar del cordero y quién es ese cordero exactamente. ¿Es Jesús solo o es Jesús y alguien más o algo más? Después de que Juan fue consolado por las palabras del anciano, el apóstol notó que un cordero de aspecto extraño estaba parado entre el trono y los 24 ancianos. Leemos en Apocalipsis 5:6, y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, y los ancianos un cordero, arnion, la palabra arnion, acuérdense, la palabra arnion, de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero no estaba muerto, sino estaba de pie como inmolado. ¿Cómo puede uno estar como inmolado? Se trataba de transmitir la idea de que Cristo había resucitado de entre los muertos, teniendo al mismo tiempo todas las marcas, es decir, de las heridas que probaban que lo habían matado. Él conserva esas llagas
por la eternidad, como señal de su obra bendita. Este cordero no solo tenía 2 cuernos, sino 7 para indicar la perfección divina de poder, porque un cuerno es símbolo de poder y fuerza y 7 es el número de la perfección espiritual. Por lo tanto, 7 cuernos indica perfección de poder. Asimismo tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Los ojos de Dios son los ojos de la omnisciencia, que conocen todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. Por mi propia experiencia he aprendido que hay un ángel llamado los ojos de Dios, que da poder a todos los videntes y centinelas o vigías, ¿verdad? Dándoles el conocimiento y la revelación necesarios para llevar a cabo sus llamamientos. Todos sabemos que el Cordero de Dios es Jesucristo, porque Juan el Bautista lo identificó claramente en Juan 1, 29 y 36. Sin embargo, el libro de Apocalipsis no es solo la revelación de Jesucristo, sino que también revela los pasos históricos que conducen a la manifestación de los hijos de Dios, cuando el reino de Dios se fusiona y emerge en la tierra. Repetimos, el libro de Apocalipsis no es solo la revelación de Jesucristo, sino que también revela los pasos históricos que conducen a la manifestación de los hijos de Dios, cuando el reino de Dios se fusiona y emerge en la tierra. Esto concuerda con el Padre Nuestro, en que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Así, a veces el Cordero puede ser representado por él mismo como Jesús, pero en otras ocasiones como un cuerpo colectivo, vamos a poner mejor corporativo, como un cuerpo, valga la redundancia, corporativo, de Cristo, con Jesús mismo actuando como la cabeza de ese cuerpo. El Salmo 23 trata sobre que el Señor es nuestro pastor. El Salmo 103 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jesús no es solo el gran pastor, sino también el cordero. Asimismo, los pastores terrenales también deberían ser corderos, mansos como él. El Nuevo Testamento usa 2 palabras griegas diferentes que se traducen como cordero. Una es amnos. Recuerden, una es amnos, que se utiliza literalmente para los corderos de sacrificio y se aplica figurativamente a Jesús en ese papel. Amnos se aplica figurativamente a Jesús en ese papel. Cordero de sacrificio. La segunda es arnion, que es un corderito y se aplica figurativamente al pueblo de Dios. Por ejemplo, el Señor le diga: Pedro, apacienta mis arnion, mis corderitos. El amnos es Jesús. Primero veamos la palabra amnos, A-M-N-O-S en griego, amnos, que es el gran cordero, ¿no? El cordero de sacrificio, como hemos dicho. En Juan 1:29 leemos: al día siguiente vio a Jesús que se le acercaba y dijo: he aquí el cordero, es decir, el amnos de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se repite en el versículo 36, donde nuevamente Juan usa la palabra amnos para describir a Jesús. La palabra se usa nuevamente en la historia del etíope eunuco en Hechos 8:3, que dice así: el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como un cordero, es decir, en griego amnos, delante de su trasquilador enmudece, así él no abre su boca. Así él no abrió, ¿no? O no abre su boca. No abrió su boca. Esta es una cita de Isaías 53:7. La palabra se usa nuevamente para describir a Jesucristo en 1 de Pedro 1:19. Dice así: pero con sangre preciosa como de cordero, amnos, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Todos estos ejemplos se aplican al mismo Jesucristo. Nadie más murió por nuestros pecados, por lo que nadie más es el amnos de Dios. Jesús ocupa ese puesto exclusivamente y por eso es el único a través del cual puede venir la salvación. El arnion, vamos a ver ahora el arnion. Hemos visto que el amnon
es Jesucristo. Y ahora vamos a ver el arnion, los corderitos. La palabra arnion también se traduce como cordero. Esta palabra es un diminutivo de amnos. La versión concordante lo traduce como lambkin, una palabra inglesa obsoleta que significa corderito. El único uso de este término en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis se encuentra en Juan 21:15. Fuera de Apocalipsis el único sitio, en Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor, sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos, arnion. Esta escena es preciosa porque el Señor le pregunta si me amas con amor ágape y él le contesta con amor fileo. Quiero, sí te quiero. Le vuelve a preguntar: ¿me amas con, me agapeas? Dice: sí, Señor, te fileo. Es decir, ¿me amas con amor ágape? No, te quiero, te aprecio. Te quiero o te aprecio. Y ya la tercera vez el Señor se pone a la altura de Pedro. Fíjese qué escena más maravillosa, y la humildad y la misericordia del Señor. Se abaja a la altura de Pedro y le dice: Pedro, ¿me fileas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, te fileo. Entonces ahí el Señor le dice: ¿me aprecias? Y Pedro le dice: sí, me aprecias. El Señor ya no le dice: ¿me amas? Le dice: ¿me aprecias? Y dice: sí, te aprecio, Padre. Tú sabes que te aprecio. Bien, entonces él le dijo: apacienta mis corderos, es decir, mis corderitos. La palabra es arnio. Cuando Jesús le dijo a Pedro: apacientas mis corderos, es obvio que Jesús no esperaba que Pedro alimentara o cuidara a Jesús mismo, sino más bien a su cuerpo, los corderitos. La palabra se usa para referirse al cuerpo de Cristo, ciertamente no separado de Cristo, sino incluido con Él. Así como la cabeza y el cuerpo son uno, es el hombre de la nueva creación. Repetimos, la palabra se usa para referirse al cuerpo de Cristo, ciertamente no separado de Cristo, sino incluido con Él. Así como la cabeza y el cuerpo son uno. Es el hombre de la nueva creación. Ese es el hombre, el hijo varón, ¿verdad? De la nueva creación, la cabeza y el cordero grande y los corderitos, todos juntos. El libro de Apocalipsis usa solo arnion, nunca amnos. Es la historia de los corderitos que se suponía que Pedro cuidaría o alimentaría. Apocalipsis revela cómo los corderos alcanzan la madurez espiritual. Los corderitos alcanzan la madurez espiritual no solo por el alimento espiritual que comen, sino también por el sufrimiento en la tribulación al ejercitar su fe y paciencia. Es la historia profética de los vencedores convirtiéndose en corderos como el cordero grande antes que ellos. Repetimos, el Apocalipsis podríamos decir que es la historia profética de los vencedores convirtiéndose en corderitos como el cordero antes que ellos, corderos de sacrificio. Estos corderos son los que están dispuestos a ser sacrificados por la causa del Evangelio, para que otros sean iluminados con la verdad. ¿Por qué? Porque ya murieron con Cristo, son decapitados, a lo mejor no físicamente, pero sí han perdido su cabeza. Es decir, ellos ya no se rigen por sí mismos, sino su cabeza es Cristo, para que otros sean iluminados con la verdad. ¿Por qué? Porque ya murieron con Cristo y resucitaron con Él. La sangre que Jesús derramó en la cruz también fue su sangre. La sangre de la cabeza es también la sangre del cuerpo. El Hijo y los hijos de Dios. El uso que hace Juan de la palabra muestra que el cordero, arnion, que es digno de romper los sellos del libro, es el hombre de la nueva creación, que tiene a Jesucristo como su cabeza y a los vencedores como su cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es importante que sepamos. El Cordero de Apocalipsis es el hombre de la nueva creación que tiene a Jesucristo como su cabeza y a los vencedores como su cuerpo. Ese es el arnio. Este cuerpo está formado por el pueblo amén,
que son los que están de acuerdo con Él, los que están plenamente reconciliados con Él, ya han ofrecido el sacrificio de paz, ya no tienen culpa, han muerto a su carne, han muerto a sí mismos y no oponen resistencia a Dios y a su plan, no resisten su plan, no tratan de hacer sus planes, sino que lo único que hacen es conocer el plan de Dios y cuando les mandan ejecutar su parte, lo ejecutan, porque están de acuerdo con el plan de Dios. Y para eso hay que conocerlo, lógicamente. Esto es lo que significa permanecer en Cristo. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. Y yo suelo decir que, como dice en el Evangelio de Juan, no sé si ahí por el capítulo 14, 15 y 16, creo que es, o 14 y 15, dice, permaneced en mí, vosotros permanecéis me amáis si permanecéis en mí. Y después cuando dice, vosotros me amáis si me obedecéis. Entonces, ¿qué es permanecer? Al fin y a la postre es obedecer. Así que obedece y sigue obedeciendo. Eso es por permanecer, cueste lo que cueste. El propósito de la historia siempre ha sido dar a luz a este hombre nuevo a la imagen de Cristo. Por lo tanto, a medida que se rompen los sellos, la historia avanza constantemente hacia este evento culminante. Por esta razón Jesús no solo dijo, yo he vencido al mundo, Juan 16:33, sino que sabemos que nosotros también vencemos al mundo por la fe. Leemos en primera de Juan 5:4, en la de emphatic diaglog, en la diaglog enfática, porque todo lo engendrado por Dios vence al mundo. No todo lo nacido de Dios aquí, todo lo engendrado por Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquello que es engendrado por Dios es un hijo de Dios y una parte del hombre corporativo de la nueva creación. Bueno, es engendrado, tiene que llegar al nacimiento en la madurez en tabernáculos. Juan vio este cordero corporativo y comprendió que era digno de abrir el libro. Sí, es Jesús mismo, pero no sin su cuerpo. Pero vamos a ver cómo al final todos los engendrados van a nacer. A través de los siglos. O de los jubileos que tenemos por delante, hasta el gran jubileo de la creación. Porque la cabeza no está completa sin un cuerpo. Por esta razón, el cordero no se conoce como amnos, sino como arnion. Repetimos, aquello que es engendrado por Dios es un hijo de Dios, y una parte del hombre corporativo de la nueva creación, y forma parte del hombre corporativo de la nueva creación. Juan vio este cordero corporativo y comprendió que era digno de abrir el libro. Sí, es Jesús mismo, pero no sin su cuerpo. Y a ese hombre corporativo unos se incorporan antes, los vencedores, otros en el milenio y otros en la edad de la Ofe, al final. Este es nuestro destino como los Arnion de Dios. Maravilloso destino. Bien, avancemos al capítulo 14. Los cánticos nuevos. Hay varios cánticos nuevos que se entonan y vamos a ver cuáles son esos cánticos. El cordero Arnion en el libro de Apocalipsis es la creación de Dios premiada. Si bien se necesitaron 7 días para crear los primeros cielos y la primera tierra, se necesitan otros 7 días, es decir, 7.000 años, para dar a luz al hombre de la nueva creación, a ese hombre corporativo, al hombre corporativo de la nueva creación. Entonces, como cualquier bebé que debe crecer después de nacer, este hombre de la nueva creación también crece en estatura o números hasta que toda la creación se vuelve parte de él. Toda la creación, todo el género humano. Dios tiene poder para hacerlo. Y tenemos que preguntarnos, si Dios pudiera salvar a todos, ¿lo haría? Bueno, pues contéstese usted esa pregunta. ¿Qué le puede impedir a Dios salvar a todos si Él quiere hacerlo? Esta es la clave y Él tiene poder para hacerlo, por supuesto, es omnipotente. La voluntad del hombre nunca se puede oponer a la soberanía de Dios. Esta es la clave para entender Apocalipsis 5. Como veremos en breve, incluso los comentaristas de la Biblia tienen dificultades para comprender este capítulo, porque parece tan, digamos, universal. Sin creer en el plan divino de reconciliación universal, no es posible comprender
lo que Juan reveló en este capítulo 5 de Apocalipsis. Este cordero fue considerado digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Apocalipsis 5, 7 dice: y vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Primero vemos que el cordero conocía su identidad, sabía quién era. ¿Eh? Es lo que necesitamos, conocer nuestra identidad en Cristo, lo necesitamos como el comer. Y entendía por qué era digno de tomar un libro de la diestra del Padre. Esta no fue la confianza temeraria que muchos exhiben cuando basan su mérito en su propio valor carnal o en sus propias obras. Tomar el libro de la diestra del Padre indica que el Cordero estaba aceptando la autoridad del soberano más alto del universo. En Génesis 48, 18 se usó la mano derecha para bendecir al primogénito y darle el mandato de dominio. Éxodo 15, 6 dice: tu diestra, oh Yahvé, es majestuosa en poder. En Levítico 8, el 23 al 24, Aarón y sus hijos fueron ungidos en la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, cuando fueron consagrados con la autoridad del sacerdocio. En Mateo 26, 64 se vio a Jesús sentado a la diestra del poder. Los 24 ancianos también dan testimonio de la razón de la dignidad del Cordero en el versículo 9, como veremos en breve. El sacerdocio de los ancianos. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Debido a que los ancianos tienen arpas y copas llenas de incienso, se les describe como sacerdotes que ofrecen incienso en el templo de Dios. Juan, por supuesto, estaba muy familiarizado con la actividad del templo, porque a través de su madre era de la familia del sumo sacerdote. Por supuesto, no hay incienso literal en el templo del cielo, por lo que Juan nos explica que el incienso representa las oraciones de los santos. Cada uno también tiene un arpa que toca música divina. Los sacerdotes eran los músicos en la banda y el coro del templo. David tenía un coro de 288 sacerdotes, primero de Crónicas 25:7. Su función era profetizar con liras, arpas y címbalos. En 1 Corintios 14, Pablo habla de los dones de lenguas y de profecía comparándolas con la flauta o arpa. 1 Corintios 14, del 6 al 7. Así como los sonidos de una flauta y el de una arpa deben ser distintos para que se entiendan o distingan, dice Pablo, también se deben interpretar las lenguas para permitir que la gente haga lo que Dios les dice que hagan. Bueno, en la versión Reina Valera, en vez de arpa se utiliza cítara, ¿no? Flauta o la cítara, en 1 Corintios, ¿no? Pero bueno, sabemos que puede ser el arpa. Así como los sonidos de una flauta y el de un arpa deben ser distintos para que se entiendan o distingan, dice Pablo, también se deben interpretar las lenguas para permitir que la gente haga lo que Dios les dice que hagan. Así que Apocalipsis 5:8 describe al Cordero tomando autoridad para abrir el plan divino a nuestro entendimiento, mientras que los ancianos, con sus arpas, profetizan para revelar el plan divino a aquellos que han ofrecido incienso a Dios. Bueno, avanzamos. Cántico número 1. El cántico de los ancianos. Apocalipsis 5, del 9 al 10 dice: y cantaron un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Cordero era digno porque fue inmolado para redimir a hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, que reinarán sobre la tierra. El versículo 10 dice: tú los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Jesús, la cabeza, es aquel que fue sacrificado para comprar el mundo con su sangre, y ese acto de amor fue el que lo hizo digno de romper los sellos del libro.
Habiéndolos redimido, se convierten en sacerdotes para nuestro Dios. El sumo sacerdote es Jesucristo mismo, pero los redimidos también son sacerdotes. Hay algunas responsabilidades que solo se le permitía hacer al sumo sacerdote, pero los sacerdotes son mini representaciones del sumo sacerdote. Así como Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5, así también los sacerdotes son mediadores entre Cristo y los hombres en esta obra de redención. Parece una blasfemia decir que cualquier hombre o mujer podría participar en la obra redentora de Cristo, pero en Apocalipsis 6 del 9 al 11, como veremos más adelante, los mártires fueron representados como corderos de sacrificio, cuya sangre fue derramada debajo del altar. Los animales, repito la última frase, los mártires fueron representados como corderos de sacrificio, cuya sangre fue derramada debajo del altar. Los animales sacrificados eran todos tipos de Cristo, pero sin embargo Juan describe a los mártires como corderos de sacrificio. Juan describe a los mártires como corderos de sacrificio, cuya sangre fue derramada debajo del altar. Un mártir es literalmente un testigo, en este caso, un doble testimonio del mayor sacrificio de Cristo. Reinando en la tierra. El cántico, Apocalipsis 5:10, se centra en los vencedores sacerdotales que califican para reinar sobre la tierra. No todos los creyentes están llamados a ser gobernantes. La primera resurrección al comienzo del milenio es una resurrección limitada en la que solo resucitan los vencedores, los gobernantes del reino. Juan dice que representantes de todas las naciones serán parte del gobierno de Dios. Los vencedores que reinan sobre la tierra deben reinar sobre otros. Por lo tanto, este no es un cántico que celebre la reconciliación universal, es un cántico que celebra la formación del gobierno del reino, cantada por un coro de vencedores. Hasta que llegamos al tercer cántico, Apocalipsis 5:13, no vemos el tema de la reconciliación universal cantado por el resto de la creación. El cántico, a repetir de nuevo, reconciliación universal, el doctor Stephen Jones no entiende eso porque todos se salvan, hagan lo que hagan y no pasa nada y a nadie se le disciplina, a nadie se le castiga, no. Estamos hablando de la restauración, la restauración de todas las cosas y la restauración, la restauración, o sea, conlleva juicio, porque todos tenemos que pasar por el bautismo de fuego, ya sea en tiempo de vida, ya sea durante el milenio, ya sea en la edad del lago de fuego, porque al final tenemos que ser. Pero el juicio de Dios, la diferencia de esto no es que no haya juicio, lo que la restauración universal dice es que el juicio es restaurador, porque Dios no es un Dios torturador, Él es un Dios de amor. No se complace en crear seres para luego torturarlos eternamente por pecados finitos, los condenamos a condenas infinitas. No, hombre, ese sería una crueldad terrible, ¿no? El cántico de los ancianos en Apocalipsis 5, del 9 al 10, trata sobre los vencedores y la recompensa especial que reciben. Son los primeros en recibir la inmortalidad para poder establecer un gobierno divino y reinar sobre la tierra durante la edad de tabernáculos. No reinan en el cielo, sino en la tierra. Recuerden esto, no es que nosotros no vamos al cielo, es que el cielo viene a la tierra, Jesús viene aquí para reinar con nosotros aquí. Esto es consistente con el reino de la piedra de Daniel 2:35. El reino, vamos a ponerlo con mayúscula, el reino de la piedra de Daniel 2:35, que después de aplastar la imagen babilónica en sus pies y molerla hasta convertirla en polvo, crece hasta llenar toda la tierra. Y aprovechamos para decir, después de eso el gobierno, si ustedes lo leen, es entregado a los santos del Altísimo, no a un anticristo. Y ahora estamos viendo precisamente cómo los pies de Babilonia
El misterio Babilonia, el globalismo está siendo golpeado por la piedra y está siendo tumbado por la piedra. En otras palabras, el reino de Dios incluirá a todas las naciones de la tierra como lo profetizó David en el Salmo 67 y como lo profetizó Juan en Apocalipsis 11:15. Cántico número 2, el cántico de los ángeles. Apocalipsis 5, del 11 al 12, vamos a ver, recordemos el cántico número 1, el cántico de los ancianos, cántico número 2, el cántico de los ángeles. En Apocalipsis 5, del 11 al 12, Juan vio un estallido de gozo y alabanza de las miriadas de ángeles que repentinamente emergían del fondo para afirmar la verdad expresada en el cántico de los ancianos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y miles de miles, diciendo o cantando a gran voz: digno es el Cordero de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. El hecho de que se trate de un cántico no se expresa con muchas palabras, pero esta es la implicación. Del primer cántico, Apocalipsis 5:9 dice: y cantaron un nuevo cántico diciendo. Este diciendo no es meramente hablar, sino cantar o expresar las palabras en un cántico. Así también debemos entender el segundo y el tercer cántico de este capítulo. Los ángeles atribuyen 7 cosas al Cordero que se suman a la revelación del cántico de los ancianos. 7 es el número de perfección o realización espiritual. Estas 7 cosas no son solo recompensas del trono, sino que también son lo que se necesita para gobernar correctamente. Necesitan tener facultad para emitir decretos, riquezas para financiar el gobierno, sabiduría para ejercer el poder con amor y misericordia. Perdón, vamos a ver. Déjenme que lo coja otra vez de principio porque lo he leído mal. Necesitan tener facultad para emitir decretos, riquezas para financiar el gobierno, sabiduría para saber ejercer el poder con amor y misericordia, poder para hacer cumplir las leyes y decretos del gobierno divino cuando sea necesario, honor para ganarse el respeto del pueblo a través del poder del perdón. Salmo 134, gloria de tener el carácter de Cristo y bendición como simiente de Abraham para dispensar esta bendición a todas las naciones. Bueno, y entonces nos quedamos para, sí, probablemente será o mañana o el viernes. Si lo hacemos mañana, pues no lo haremos el viernes. En la creación canta en armonía de 4 partes. Es decir, ese sería, digamos, el tercer cántico. Hemos leído el de los ancianos, el de los ángeles, y vendría el de la creación. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar entonces. Como siempre, les deseo que lo mejor, que el Señor esté con ustedes y que los proteja y los bendiga. Y les invito a acompañarme el próximo día, Dios mediante, para que juntos lo hagamos mejor. Yo me siento acompañado y me siento mejor. Entonces, pues nada, con el amor del Señor, pásenlo bien.